Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Continuando en Gálatas 4, llegamos al versículo 8 al 11, que dicen: Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien, que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por ustedes, que quizá en vano he trabajado por vosotros. Una vez mi esposa y yo estuvimos manejando desde el estado de Maryland hasta la capital de Ohio, Columbus. Tuvimos que cruzar Pensilvania. Nos alegramos cuando vimos un letrero que dijo que la frontera de Ohio estuvo a unas 20 millas. Pero luego empezamos a observar que algo estuvo mal. Seguíamos manejando y manejando, pero nunca llegamos a la frontera. Luego empezamos a ver otros letreros que decían Pittsburgh. Y luego empezamos a ver otros letreros que decían Youngstown, que está en Ohio, pero no cerca de Columbus. Fue entonces que supimos que algo estuvo seriamente mal. Nos dimos cuenta de que nos habíamos desviado. Por fin llegamos a Columbus horas después. Como hemos visto, los Gálatas también se habían desviado y no sabían. Y aquí estamos leyendo el ruego apasionado de Pablo a que regresaran al camino, que regresaran al único evangelio. Pablo ya ha descrito la experiencia de los cristianos judíos y utilizó 3 diferentes imágenes: que ellos habían salido de la cárcel, capítulo 3, versículos 22 y 23, se habían graduado de la escuela, capítulo 3, 24, y habían llegado a la mayoría de edad para recibir su herencia, capítulo 4, versículos 1 al 7. Y ahora Pablo describe la experiencia de los cristianos gentiles y dice que anteriormente no conocían a Dios, versículo 8. Pero en aquel tiempo cuando no conocíais a Dios. Es la misma descripción que Pablo utilizó en 1 de Tesalonicenses 4:5. Habla de no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. También 2 de Tesalonicenses 1:8, dando retribución a los que no conocen a Dios. Pero luego, cuando Pablo les predicó el Evangelio, ellos llegaron a conocer a Dios. Versículo 9 de Gálatas 4. Pero luego, para guardar contra la idea de que los gentiles, los Gálatas, habían llegado a conocer a Dios por sus propios esfuerzos, Pablo aclaró que ellos fueron conocidos por Dios. Dice, ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, no fue obra de ellos, más bien fue obra de Dios. Y muchas veces en la Biblia, cuando encontramos este concepto de ser conocidos por Dios, significa amados por Dios, porque este conocimiento es algo íntimo. Ahora que conocen a Dios, o más bien que son amados, conocidos por Dios, luego les hace la pregunta: ¿cómo habían salido de su ignorancia de Dios y habían entrado en el conocimiento de Dios? Pablo les preguntó por qué estaban volviendo a los elementos para estar esclavizados de nuevo. ¿Cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? El ejemplo que utilizó fue su observar los días, los meses, las estaciones y los años. Probablemente estas observaciones fueron las prescritas por las ceremonias en el Antiguo Testamento. Y ahora podemos entender que los falsos maestros estaban insistiendo no solamente en la circuncisión, sino también en la observancia del calendario judío. Podemos notar que los cuerpos celestiales,
como el sol, como la luna, como la tierra, definen lo que son días, meses, estaciones y años. Por lo tanto, Pablo puede describir a los gentiles cristianos como regresando a esclavitud a los elementos. Ahora podemos regresar al versículo 3 y estamos en una posición de interpretarlo, porque ahí dijo Pablo, así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Y ahí Pablo comparó la ley de Dios y las ceremonias de la ley de Dios a la esclavitud a cosas elementales del mundo. Y aquí podemos ver la semejanza. Estos elementos del calendario fueron determinados por los elementos, por el sol, por la tierra, por la luna. Y ahora podemos percibir lo que tienen en común la servidumbre judía bajo la ley de Dios y la servidumbre gentil bajo los elementos naturales. Los dos estaban utilizando cosas buenas, regalos de Dios, elementos de la naturaleza como observancia religiosa, con la finalidad de establecerse ante Dios, es decir, en una forma legalista. Y aquí vemos lo que tenía en común la servidumbre judía y la servidumbre gentil o pagana, que las dos eran esencialmente legalistas, es decir, utilizar buenos dones de Dios para tratar de ganar el favor de Dios. Pero lo trágico de la situación de los Gálatas fue que ellos estaban regresando a un sistema legalista después de haber confiado en Cristo para tener la vida. Y Pablo concluyó que si ellos siguieran en su legalismo, su obra habría sido en vano. Versículo 11. Temo por vosotros, que quizá en vano he trabajado por vosotros. Lo que determinaría si él había trabajado en vano sería la reacción de los Gálatas, si regresaran al Evangelio o si siguieran en un sistema legalista. Es impresionante qué tan fácil es olvidarnos del Evangelio, y lo he visto en mi propia vida. Cuando yo trato de establecerme delante de Dios, ganar su favor por medio de mi comportamiento, estoy olvidándome del Evangelio. He visto este fenómeno en una forma más severa en algunos que se apartan de la iglesia y ya no están leyendo la Biblia, ya no están escuchando la predicación del Evangelio, se les olvida el Evangelio. Hubo una pareja que llegó a la fe en Cristo, primero la señora y luego el Señor, y los bauticé porque ellos confesaron a Cristo. Y luego se mudaron a otra ciudad, regresaron a los Estados Unidos y nunca se unieron con una iglesia. Yo insistía con ellos que encontraran una iglesia bíblica y no lo hicieron durante años. Y por fin, trágicamente, la señora falleció de cáncer. Y yo me contacté con el Señor para darle mi pésame y asegurarle de mis oraciones, y hablando de su esposa ya fallecida, él hablaba de ella, diciendo que por supuesto ella estaba en el cielo porque era una persona tan amable, tan fina, tan generosa. Y yo le tuve que recordar que si está en el cielo no es por ella, sino por Cristo. Él había olvidado del Evangelio, y cuando le volví a recordar del Evangelio, él dijo, oh, sí es cierto, se me había olvidado. Algunas iglesias se olvidan del Evangelio y regresan al legalismo. Hay iglesias que anteriormente tenían buena teología bíblica, pero poco a poco han ido perdiendo el enfoque en la Biblia, el enfoque en el Evangelio, y a fin de cuentas terminan olvidándose del Evangelio y predicando otra cosa que siempre es un esquema legalista. Desgraciadamente esta sección termina con este signo de interrogación, la duda de Pablo si él había trabajado en vano entre los Gálatas. Pero nosotros podemos asegurar de que el trabajo de otros en predicar el Evangelio no ha sido en vano, recordándonos constantemente del Evangelio, estando en la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios y recordándonos de la obra de Cristo que murió
y resucitó por los pecadores, y por medio de él conocemos a Dios. Más bien somos conocidos, amados por Dios. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. Hasta pronto.